Muy bien, vamos a comenzar desde Mateo. Es un pasaje pues ya muy conocido por todos nosotros, pero es necesario comenzar desde allí. Mateo capítulo 24. Veníamos con una serie de enseñanzas desde que iniciamos de nuevo la iglesia en casa y estamos hablando acerca de una vida de milagros, pero hoy me pareció apremiante hacer una pausa en esa enseñanza y hablarles a ustedes de este tema. Me parece muy importante tenerlo en cuenta. Mateo capítulo 24. Es muy interesante, el título dice señales antes del fin, en el versículo 3, señales antes del fin. Y estando versículo 3, el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, ¿y del fin del siglo? ¿Cuáles cosas? Él ya les había hablado de Jerusalén, les había hablado lo que acontecería con el templo, que no quedaría en pie el templo, les había hablado varias cosas y ellos le hacen tres preguntas puntuales al Señor. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Lo de Jerusalén, ¿cuándo será asolada? ¿Cuándo será saqueada, destruida? La primera pregunta. Luego le pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Nosotros estamos esperando que el Señor vuelva. Y la tercera pregunta es el fin del siglo o el fin de la humanidad como la conocemos. Entonces el Señor Jesús les responde y en el 4 y en el 5 les da unas señales, pero yo me quiero enfocar en el 6 hasta el 8. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Había hablado de los falsos profetas, había hablado de gente que iba a engañar, pero aquí el Señor está hablando y diciendo, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Rumores es cuando la gente comienza a decir, posiblemente va a haber una guerra, posiblemente va a haber una guerra, como lo decía el presidente de las Naciones Unidas, que él había escuchado muchas veces rumores de guerra de Rusia con Ucrania, pero que él nunca se imaginó que eso se convirtiera en algo real, rumores de guerra. Pero la Biblia dice que habrán, ¿qué? Guerras. Y el Señor dice, no os turbéis. Turbarse es abatirse, angustiarse, estresarse. Ahora, esto que está pasando en Europa y lo que está ocurriendo específicamente en Ucrania va a afectar todo el planeta, la geopolítica, la economía mundial se va a ver afectada a través de lo que está pasando en Ucrania. Sí, hay mucha información, hemos estado viendo noticias, he estado escuchando historiadores. Dicen que una de las razones que tiene Vladimir Putin para atacar Ucrania es volver a retomar regiones que pertenecieron al Imperio Ruso durante muchísimos años. Es retomar por fuerza lo que ya no es de ellos. Usted puede decir, pues a mí eso no me interesa, no me importa. Pero ¿sabe una cosa muy interesante? China está observando qué está pasando con Ucrania. Ahora, si a Vladimir Putin le permiten tomar por fuerza Ucrania, volver a reconquistar a Ucrania, tomarla, añadirla a Rusia, entonces China podrá reclamar Taiwán, que no les pertenece. Los ojos de China están puestos ¿en dónde? En Rusia y con la intención de tomar Taiwán. Pero para no ir más lejos, si esto se vuelve una tendencia en los hombres fuertes del mundo, porque estamos viviendo una época de emperadores, dictadores y hombres fuertes, no solo en Rusia, hay hombres fuertes también en la India, hay hombres fuertes en Corea del Norte, hay un hombre fuerte aquí en Venezuela, hay hombres fuertes en varias naciones del mundo, en Nicaragua. Ahora, si esto ocurre, Ucrania es tomada por fuerza por Vladimir Putin, entonces China podrá reclamar Taiwán.
Esto se puede volver en un problema bien grande a nivel global. Y nosotros tenemos una disputa por San Andrés y Providencia con Nicaragua. ¿Recuerda esto? Nicaragua reclama San Andrés y Providencia. San Andrés y Providencia. Nosotros hemos estado en algunos litigios en cortes internacionales por el tema de las millas náuticas, de la distancia, porque San Andrés y Providencia está más cerca de Nicaragua que de Colombia. Entonces, esto puede suscitar que muchos hombres fuertes que hay en varios países que manejan este tema de las dictaduras, entonces comiencen a generar conflictos con otras naciones. De hecho, le quiero contar que nosotros vivimos en una teocracia y nosotros creemos en que Dios es el que gobierna, una teocracia. Pero el mundo secular vive en una democracia, demos pueblo. Pero en el tema de los dictadores, ellos no se rigen ni por una teocracia ni por una democracia. Ellos son los que deciden. Entonces, una monocracia. Son ellos los que deciden qué hacer, cuándo invadir y cuándo atacar. Usted puede decir, nosotros estamos a miles de kilómetros de Ucrania, pero esto va a generar y va a suscitar una cantidad de conflictos pequeños que ya venimos en el mundo entero como en pausa, ¿sí? Esto no va a ser ajeno a nuestro país. De hecho, no quiero sembrar el pánico ni el miedo, ni mucho menos, pero uno tiene que ser entendido en los tiempos. Escúcheme, por favor. En ese orden de ideas, hace unos días en Colombia se aprobó el aborto hasta la semana 24, hasta los 6 meses. Esto solo está pasando en Argentina, en México. Hay cosas que se han ido metiendo en nuestra sociedad y nosotros estamos rodeados de enemigos, por decirlo de alguna manera, de pensamiento diferente al que ha regido nuestro país. Tenemos aquí un vecino que es Venezuela, con una gente lindísima, con una cantidad de gente que ha sufrido. Aquí en Colombia los hemos acogido, se les ha dado empleo, se les ha dado una oportunidad, pero tenemos un dictador, Nicolás Maduro, sumamente involucrado con Rusia. En el tiempo de la Guerra Fría, después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una tensión entre Rusia y Estados Unidos. ¿Cuál de ellos sería el primero en apretar el botón? ¿Y cuál de ellos arrojaría la primera bomba o el primer misil que desataría una tercera guerra mundial? Y hubo tensión, la gente en Estados Unidos construía búnkers subterráneos, la gente compraba enlatados, la gente almacenaba agua porque era casi inminente un ataque ruso, o era casi inminente un ataque de Estados Unidos. Ahora, ¿Rusia qué hizo? Movió a sus aliados. Rusia está lejos de Estados Unidos, pero tiene aquí cerca a Cuba. Cuba es un aliado de los rusos, pero también tiene cerca a Venezuela. Y quiero contarle que, hablando de geopolítica, si Venezuela es un aliado de Rusia, para nadie es un secreto que Colombia es un aliado ¿de quién? De Estados Unidos. Estados Unidos en Sudamérica no cuenta con Brasil. Allá estuvo el presidente Bolsonaro, estuvo hace unos días con Vladimir Putin. No cuenta con Bolivia, no cuenta con Perú, no cuenta con Argentina. Estados Unidos no cuenta con nadie en esta parte de América, sino con Colombia. ¿Correcto? ¿Cuenta con quién? Con Colombia. Ahora, eso, pienso yo, nos debería dar un estatus político a nosotros importante, un estatus migratorio importante con Estados Unidos, porque nosotros también de alguna forma estamos en una alianza con Estados Unidos y no sé hasta qué punto esa alianza a futuro pueda traer algunas situaciones con Venezuela. ¿Por qué? Porque si esto sigue creciendo, y aquí está el poder de la oración, si esto sigue avanzando, Venezuela puede convertirse en un enemigo potencial de Estados Unidos, y la forma de contrarrestar a Venezuela va a ser a través de Colombia. Así que si usted está diciendo, estoy muy lejos de Ucrania, estoy lejos y eso no va a afectarnos acá, pues
con todo el respeto que te mereces, quiero decirte que posiblemente puedes estar equivocado. Esto que está pasando en el mundo es demasiado grave. Esto no es un juego. ¿Por qué? Porque Rusia es un país muy poderoso y Rusia no está solo. Rusia está respaldado por China, una potencia mundial, la mayor en este momento. Rusia está respaldado también por Corea del Norte, donde está Kim Jong-un, otra nación con un pensamiento de guerra, un pensamiento bélico, un pensamiento nuclear. Y si vamos ahí sumando, hay muchas naciones del Medio Oriente que no quieren a Estados Unidos y que obviamente no quieren el mundo occidental. Y en caso de que la OTAN y que en caso de que países como Francia, que es poderoso, Italia, que es poderosa, Estados Unidos se unan en un ataque contra Rusia, Dios nos guarde, entonces se van a involucrar otras naciones. Es muy desalentador cuando lo vemos humanamente el panorama. Así que la Biblia dice que habrán guerras y rumores de guerras. Pero el Señor dijo que no debíamos turbarnos, no debíamos afligirnos, entristecernos. Y luego el Señor dijo que es necesario. Y aquí es donde está el mensaje para la iglesia, porque en los próximos días vamos a escuchar muchas noticias desgarradoras. Para mí es un impacto emocional lo que vimos hoy, cómo atacaron Ucrania en muchos frentes y la gente escucharon que iba a suceder algo en Ucrania. Vladimir Putin dijo que no, y de verdad los cogió por sorpresa. Vi unos cuadros muy desgarradores y muy conmovedores de hombres despidiéndose hoy de sus hijos y de sus esposas, porque si alguien allá tiene entre los 18 y los 55 años, debe ir a la guerra. ¿Cuántas viudas, cuántos huérfanos va a dejar esta situación? Vimos el caos de la gente tratando de salir, tratando de evacuar, tratando de escapar. Escúcheme. Ahora, el Señor Jesús dijo que era necesario que todo esto acontezca y luego dijo, y les va a contestar a ellos una pregunta, les dice, pero aún no es el fin. No está diciendo que no vendrá el fin, está diciendo todavía falta un poco más. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación. ¿Qué estamos viendo hoy? Nación contra nación, reino contra reino. Y luego dice que habrá pestes como lo que hemos vivido. Somos una generación que ha vivido una peste como el COVID-19. Somos la generación que pasamos de un milenio a otro. ¿Sí? Somos la generación que ha sobrevivido a una pandemia mundial, porque recuerde esto, a principios de 1900 hubo la gripe española, 1918 más o menos. Y aunque fue una pandemia, no fue en el mundo entero, porque no era como hoy las conexiones en todos los países, no había los aviones, no había forma. De hecho, hay muy pocos casos registrados en nuestro país y en Sudamérica de gripe española, o también cuando fue la peste negra, que eso sí mató a millones de personas. No se regó por todo el planeta, pero en este momento todo el planeta está conectado para bien y para mal. Entonces el Señor dijo que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero luego Él les dice a sus discípulos, y todo esto será el principio de dolores. Ahora, permítame decirle esto, pastor, principio, o sea que vamos a sufrir más. No, nosotros seremos sacados de esta escena. No vamos, principio de dolores, empezamos con los dolores, pero luego la iglesia tendrá que irse y los dolores irán en aumento sobre la humanidad. De hecho, yo quiero decirle, ahora, ¿qué va a ocurrir? Por esto que está haciendo Vladimir Putin, mucha gente del mismo pensamiento como Vladimir Putin se va a envalentonar, se va a subir su ego, se van a sentir respaldados, se van a sentir poderosos, y esperamos en Dios esto no desencadene
nada que tenga que ver con nuestro país. No quiero ser alarmista, pero yo le quiero dar, si usted me lo permite, un consejo. Es simplemente un consejo. El mundo está sometido a mucha presión. Un consejo que yo quisiera darle con mi corazón es, tenemos que ir mirando qué está pasando. Nosotros no vivimos con angustia, no estamos turbados. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Pero Dios guarde a Colombia. Pero en el caso hipotético que llegara a ocurrir algo con nuestro país, yo le quiero decir esto, sería muy bueno que usted tuviera un ahorro, tuviera dinero en efectivo, tuviera una base, tuviera un plan. Escúcheme lo que le estoy diciendo, Dios nos guarde. Pero el Señor a sus discípulos no les dijo que no serían perseguidos. El Señor a sus discípulos no les dijo que ellos no pasarían el principio de dolores. El principio sí es para la iglesia. Solo el principio. Así que es bueno como hijo de Dios, como hija de Dios, que escúcheme y se lo digo con todo mi corazón, tenga un plan. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Corto y anulo lo que voy a decir. Si Colombia se involucrara en un conflicto con Venezuela o con Nicaragua o con ambos, que esto se metiera a Brasil, que se metiera en algunos países, escúcheme, nosotros tenemos que tener también ¿qué? Un plan en Dios. Esto no es un pensamiento, no pretendo meterle terror, no pretendo meterle miedo, lejos de mi corazón está esto, pero hay que tener un plan. Si usted me permite un consejo muy humano, parte del plan es que usted vaya pensando en cómo ahorrar. Parte del plan es que usted vaya diciendo, voy a sacar un pasaporte. Esperemos que nunca haya necesidad de salir del país huyendo. Pero es que en este momento estamos viendo conflictos, rumores y guerras. Y difícilmente una persona sin un pasaporte podrá salir del país. Escúcheme. Dios guarde a Colombia. Dios guarde un país que ha sufrido por cientos de años. Pero quiero decirle que uno como cristiano no puede desconocer la realidad en la que estamos viviendo. Escúcheme. Si una gran lección nos ha dejado a nosotros el COVID-19, es que el COVID apareció de repente, causó estragos a nivel global en todos los sentidos, arruinó economías, cerró negocios, acabó con la vida de personas que no nos imaginamos nunca. El COVID nos demostró cuán frágil, cuán vulnerables somos los seres humanos. Nunca nos imaginamos tener que hacer filas interminables al principio de la pandemia para entrar a un supermercado. Nunca nos imaginamos, como ocurrió en nuestro país, que la gente no pudiera llevar tanta cantidad de alimentos sino racionado. Nunca nos imaginamos la gente metida en sus casas. Nunca nos imaginamos que tenía la posibilidad de salir uno por familia. Nunca nos imaginamos tantas cosas que ocurrieron y mal haríamos en tomar esto que está ocurriendo en Ucrania con, digámoslo, con despreocupación. De hecho, el Señor Jesús, como le estaban preguntando varias cosas, el Señor le habla a su pueblo. Recuerde que en el arrebatamiento, el pueblo judío no va a ser arrebatado porque muchos judíos todavía están en la ley. No quisieron aceptar a Jesús, no quisieron reconocer a Cristo, no quisieron aceptar el plan de salvación. Así que esos judíos les va a tocar a ellos pasar por la tribulación, pasar por la gran tribulación, pasar por el reinado del anticristo. Y el mismo Señor Jesús está dando el consejo que yo le estoy dando en este momento. Dice el versículo 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, cuando vean que comienza el anticristo a decir que él es Dios, que fue lo que mencionó Daniel,
el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mire lo que el Señor le está diciendo a un pueblo que Él sabe que en su gran mayoría se van a quedar. En su gran mayoría se van a quedar. Porque en el versículo 37 Él se había lamentado. Dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él sabe que su pueblo en su gran mayoría se va a quedar. Y entonces Él está diciendo que cuando la gente vea la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que después se cumplió 70 años después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, cuando mandaron a Tito Vespasiano, Roma había perdido el control de Jerusalén y manda a Tito, un tipo sanguinario, un tipo cruel, un tipo macabro. El tipo entra en el templo y para los judíos el cerdo es un animal inmundo y lo sacrifican en el santuario, en el templo, haciendo una abominación. El Señor les está hablando a ellos que vendrá otro que será más abominable y les dice, y cuando ustedes vean esto, dice, huyan a los montes. Mire que el Señor Jesús se le está diciendo, tengan un plan. Cuando ustedes vean que eso está ocurriendo en Jerusalén, huyan. ¿A dónde le está diciendo el Señor? A los montes. Y luego dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando alguien huye, no se devuelve a tomar. Ay, es que se me quedó la licuadora, se me quedó el televisor, se me quedaron las joyas. Mire, el Señor está diciendo, cuando hay que huir, hay que huir. Estamos viendo las imágenes de Ucrania, cómo esta gente sale con una maleta y algunos con el gatico, con el perrito, con sus niños, huyendo a toda velocidad de un conflicto. Dios guarde a Colombia. Dios guarde nuestra nación. Ahora, yo espero que esto que está ocurriendo allá, ahorita van a venir unas sanciones económicas contra Vladimir Putin, contra su círculo más cercano. Ya comenzaron a expulsar de Estados Unidos gente muy cercana a Vladimir Putin y gente demasiado poderosa en Rusia. Rusos en el mundo van a ser perseguidos, van a ser bloqueados, van a venir unas primeras sanciones económicas. ¿Por qué no hay una confrontación militar? Porque le quiero decir que cuando Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tuvo ese problema con los japoneses, y recuerde que los japoneses fueron y atacaron Pearl Harbor y les hicieron daño, y los Estados Unidos arrojaron la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Cuando se arrojó esa bomba atómica y destruyó Hiroshima, los japoneses se rindieron. Porque los Estados Unidos tenían tal tecnología militar que era imposible pelear con ellos. Pero hoy en día no es así. Hoy en día, Rusia y muchos países poseen armas atómicas. De hecho, hay unos tratados que en cualquier momento un dictador puede incumplirlos, porque si se desatara una tercera guerra mundial con armas nucleares, en cuestión de días se acabaría la humanidad. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La humanidad no va a terminar así. Así que a Putin no lo pueden atacar con armas porque Putin puede reaccionar de una manera muy peligrosa. Escúcheme. Esto no es la invasión a Irak como cuando las Torres Gemelas. Esto no es perseguir a Osama Bin Laden. Estamos hablando de uno de los tipos. Vladimir Putin ha sido militar toda su vida. Uno de los tipos más importantes del mundo, con una nación enteramente preparada para este momento. Esto no es improvisado. Esto durante años y años y años se ha preparado. Ahora el Señor dice, si esto llegara a ocurrir, huyan a los montes. Si estás en la azotea, no vuelvas a bajar a coger algo. Y luego dice en el 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
Mas hay de las que estén encintas o embarazadas y de las que críen en aquellos días. De las que críen en aquellos días. Es bastante desalentador hoy en día pensar en una familia numerosa, tener muchos hijos, porque estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cómo escapa una mujer embarazada? Con más dificultad. Dice las que críen. ¿Cómo les va a tocar a las que tengan que vivir con hijos? Más difícil. Y ahí es donde yo me pregunto y me cuestiono mucho acerca de mi hijo y lo que le espera en un futuro. Y sé que Dios va a estar con él y a su generación y a todos los niños que se están levantando con él. Pero la Biblia dice, debes tener un plan. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad. Y aquí yo le quiero instar a usted para esto. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Yo puedo orar y decirle, Señor, adelantándome a los tiempos y adelantándome a las situaciones, si de alguna forma, en algún momento de mi vida, yo o mi familia o mi descendencia tuviese que huir, que no sea en invierno. ¿Por qué el Señor dice en invierno? Porque en invierno el desplazamiento es más difícil. En invierno los caminos que eran destapados se convertían en lodazales. Los caballos se quedaban atascados, las carretas no podían andar. Entonces el Señor está diciendo, oren para que no sea en invierno si tienen que huir. Y después dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habrá un momento en la historia tan duro que jamás ha habido, ni a futuro volverá a existir un momento tan horrible como el que se acerca para la humanidad. ¿Yo qué más le quiero decir? Debemos tener un plan. Siendo una persona sensata, entendiendo la Biblia, entendiendo que Dios es nuestro guardador, entendiendo que esto es a nivel global, usted podría comenzar a orar, como decía, Señor, muéstrame tener un plan A, un plan B, un plan C, una alternativa, tener un ahorro, tener cómo financiar un viaje, tener cómo salir en caso de tener que salir, tener reservas en caso de tener reservas. Pero escúcheme, lastimosamente, el pueblo de Dios no ahorra, no tiene un peso, no tienen dinero guardado, no tienen de dónde echar mano. No tienen. Ahora, saque su pasaporte, vuelvo a decírselo yo, no quiero infundirle temor. Si sacas el pasaporte y nunca pasa nada en este país, bendito sea el Señor, no vas a perder mucho realmente. Pero si lo llegaras a necesitar, ¿qué le ocurrió a mucha gente en Ucrania? No retiraron dinero cuando tenían que retirarlo. Ahora fueron a los cajeros y estaban colapsados. No tenían combustible en sus carros para escapar y salir. Ahora las bombas de gasolina están con unas filas interminables. El Señor Jesús dijo, si ustedes tienen que huir, oren para que no huyan en invierno ni en día de reposo. Oren para que no estén en cinta, no estén criando. Oren. Tienen que tener un plan, huyan a los montes. Usted tiene que tener claro, usted tiene que hablar con su familia. Usted tiene que sentarse a hablar con ellos porque no podemos desconocer esto. La fe no puede negar la realidad y la Biblia dice que esto tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir. Ahora, permítame decirle algo más. Apocalipsis 16 me habla de una batalla y una confrontación muy tremenda que va a ocurrir. Y se llama el Armagedón. Se han hecho películas de acá, de la palabra Armagedón. Y ¿sabe algo? Es muy interesante porque cuando el Señor primero arrebatará a la iglesia, se la llevará. Esa no es la segunda venida de Cristo, porque en la segunda venida Él espera a la iglesia en las nubes. Él no viene a la tierra, pero luego Él vendrá y habrá un conflicto y las naciones se van a unir para pelear contra el Cordero. Es muy interesante esto porque ya el Señor no vendrá como siervo, sino como rey. Ya no vendrá en un asno, sino en un caballo con una espada que saldrá de su boca para destruir a sus enemigos. Y la Biblia me habla de esto. Apocalipsis capítulo
10. 17, 16, 10. Apocalipsis 16, 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. ¿Qué le va a ocurrir a la gente en el futuro, en el reinado del anticristo? Del dolor se morderán la lengua. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Quisieron blasfemar. Le echarán la culpa al Dios de la Biblia. Mire, las generaciones futuras aborrecerán. No les será indiferente. Odiarán con todo su corazón, con todo su ser, al Dios de la Biblia y todo lo que lo representa en la tierra. Y lo más tenaz es que están llenos de dolor, de úlceras, de heridas, expuestas. Y luego dice, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí esto es clave para entender algunas cosas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, un río que conocemos. Y el agua de este se secó. ¿Qué ocurrirá con el río Éufrates? Se secará. Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Présteme mucha atención, por favor. Dice que el río se secará y esto será preparación para que vengan los reyes ¿de dónde? Del oriente. Los que se van a enfrentar al Señor Jesús en una batalla épica y en una batalla de fuerzas humanas con demonios contra el Cordero de Dios y sus santos, serán los reyes del oriente. Escúcheme con mucha atención. Nosotros creemos que el cristianismo es la religión más fuerte del mundo y no la es. De hecho, el Islam, de hecho, los musulmanes, de hecho, quiero decirle que en muchos países se practican otras religiones ajenas al cristianismo. Y cuando nosotros vemos este tema del hinduismo, cuando nosotros vemos el tema de todas esas otras religiones, curiosamente las encontramos en el Oriente. Por ejemplo, encontramos también en Asia, en China y en algunos otros países otras culturas, otras creencias, donde el Señor Jesús no es tenido en cuenta. Nosotros decimos que la Navidad, que acabamos el año del 31, para muchas culturas es indiferente al tema del cristianismo. Muchas culturas celebran otros calendarios. Nosotros tenemos un calendario, ellos tienen otro. Nosotros estamos en el año 2022. Para otras culturas están en otros años diferentes. Así que en el Oriente no se escucha hablar del Dios de la Biblia como nosotros los occidentales. Y es curioso que allá donde hay tantas religiones, donde la gente allá es politeísta, adora muchos dioses. Por ejemplo, en la India es impresionante porque en la India tiene miles de dioses con D pequeña. Dice que del oriente vendrán estos reyes, del oriente. Y dice que estos hombres vendrán del oriente, y dice el 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Está hablando de 3 seres, dragón, la bestia y el falso profeta. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y luego dice, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Escuche lo que está diciendo el apóstol Juan. Él está viendo una presencia demoníaca saliendo de la bestia, del falso profeta, del dragón. Salen estos demonios que él les da una apariencia como de ranas. Y dice que ellos van y buscan a los reyes de la tierra a fin de que estos reyes sean influenciados demoníacamente para pelear contra Dios.
Dice el versículo 14. Pues son espíritus de demonios. ¿Espíritus de qué? De demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿A dónde van? En todos los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo que está pasando hoy es completamente demoníaco. Cuando un hombre da la orden de una guerra, yo le quiero decir algo de las guerras. En las guerras todos pierden. Así que este hombre, Vladimir Putin, es consciente de que van a morir miles de personas. Algunos de su nación, otros de otras naciones. Aún así, tiene la firme determinación de seguir hacia adelante, pase lo que pase. ¿Qué opera aquí? Espíritus de demonios sobre los reyes de la tierra. Versículo 15. Dice el Señor Jesús: He aquí yo vengo como ladrón. ¿Cómo va a venir el Señor? Como un ladrón. Un ladrón nadie lo ve venir. Un ladrón no llega avisando pilas que va a entrarme a robar a la casa. Un ladrón no da señales previas. Y dice: bienaventurado el que ¿qué? El que vela y guarda sus ropas. Recuerde que nuestra ropa, la Biblia dice que seremos vestidos de lino fino, que son las acciones justas de los santos, sus ropas, tus acciones. Bienaventurado el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Dice el 16. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y mire lo que va a ocurrir después. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Y mire qué aterrador esto. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. ¿Dónde se van a reunir ellos? En una batalla que se llama Armagedón, en el Valle de Megido, que es un lugar que está a menos de 100 kilómetros de Jerusalén. Se desarrollará esta batalla. Los reyes del oriente, influenciados por espíritus de demonios, contra el Cordero y sus santos. Vemos todo lo que está pasando y no está ocurriendo en el hemisferio occidental del planeta, sino en la parte oriental del planeta. Es muy, muy curioso esto. ¿Por qué? Porque son naciones, si bien es cierto, en Rusia hay una fuerte influencia católica. Si bien es cierto que se habla del Dios más o menos como lo conocemos nosotros, es gente que no viven, estos dictadores, bajo unos principios gobernados por la palabra del Señor. Para finalizar, quiero decirles algo por hoy. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Esto es muy interesante. Versículo 1. Dice la palabra. Hay un título antes del 5, dice la venida del Señor. Permítame leérselo desde el 13 para contextualizar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos, subraye esto, y de las ocasiones, ¿qué me está hablando la Biblia? Tiempo y oportunidad, tiempo y ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo vendrá el Señor Jesús? Como un ladrón, ¿cómo? En la noche. ¿Qué característica tuvo este ataque a Ucrania? Mucha gente no lo vio venir. No lo vio venir. Por eso yo le quiero decir a usted, mi querido amigo, hermano en Cristo, si por primera vez estás viendo esto, escúchame. No es tiempo para jugar con nuestra salvación. No es tiempo para descuidar nuestras vestiduras santas. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de tibieza espiritual. No es tiempo de estar carnales. Porque escúchame esto. Hoy vimos una noticia que yo le decía a Dios hace días atrás. Me da miedo, Señor, el día que me levante yo en la mañana y vea la noticia. Rusia ataca a Ucrania y esto desencadena un conflicto mayor. Y ocurrió. Un día mucha gente encenderá su televisión, mirará en su computador o en su celular esta noticia. Millones y millones de personas alrededor del mundo desaparecieron sin explicación. Yo no quisiera encender el televisor y darme cuenta de eso. Para que eso no ocurra, yo tengo que saber que el Señor cómo vendrá. ¿Como un ladrón en qué? En la noche. Ahora nótese este detalle. ¿Un ladrón en qué? En la noche. ¿En qué momento viene un ladrón? ¿Temprano en la noche? No, porque la gente todavía no se acaba dormida. ¿Vendrá por ahí a las 5 de la mañana que está aclarando? No. Dicen que la hora en la que operan los ladrones es entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana. Si nosotros lo partimos en las vigilias, los judíos tenían 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6. Esa vigilia de 12 a 3 se llama la vigilia del gallo, que es la que Pedro niega al Señor. Es el momento más oscuro. De las 3 a las 6 ya está aclarando, pero de las 12 a las 3 es el más oscuro. Así que aquí arroja una pista. El Señor vendrá en el momento más oscuro de la humanidad hasta ese momento. Y luego dice, y esto es clave, présteme mucha atención. Así que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo será la destrucción que va a venir? De repente, repentina. Como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Vendrá, cuando digan paz y seguridad, allí vendrá la destrucción ¿qué? Repentina. Cuando digan todo está bien, vendrá destrucción repentina. Escúcheme algo, saltando un poco del tema, pero ya en Colombia quitaron el tapabocas en lugares públicos, ventilados y abiertos. ¿A qué estamos jugando nosotros? Entonces, ahora sí quites el tapabocas. Más adelante otra vez, vuélvaselo a poner. Otra vez ya, o sea, cuando digan paz y seguridad, es cuando vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Y dice que como los dolores de la mujer encinta no escaparán. Mas vosotros, hermanos, aquí está diciendo Pablo algo muy importante. No estáis en tinieblas. Usted no está en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo está diciendo, ustedes no están en tinieblas, ustedes son de la luz, así que ese día no tiene por qué sorprenderlos. Dice otra vez Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si usted está en la luz, usted entiende qué está pasando y usted se va preparando y usted va teniendo su maleta espiritual lista.
y usted conoce los tiempos, y usted conoce los movimientos, y usted conoce las ocasiones, y usted sabe hacia dónde va esto. ¿Por qué te ha de sorprender? Y después dice el versículo 6, por tanto, no durmamos. Perdón, el 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Somos hijos de qué? De luz y del día. Yo no soy de la noche. Así que a mí esto no me va a sorprender. Por tanto, no durmamos. ¿Qué dice Pablo? No se duerma como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo contrario, un ebrio es un sobrio. Un ebrio es irresponsable. Un sobrio es alguien prudente. Y luego dice, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Utilizan la noche para estas cosas. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué tengo yo? Esperanza. Esto no tienen que ser noticias aterradoras para mí. Yo tengo que tener ¿qué? Esperanza. Yo tengo un plan. Y yo puedo sacar un plan A, un plan B, un plan C. Yo puedo tener planes humanos y yo puedo hacer cosas humanamente y puedo tratar de anticiparme a cosas, pero yo tengo una esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? La salvación en Cristo Jesús. Y este pasaje a continuación es una perla preciosa de la Escritura en cuanto si la iglesia sufrirá lo que viene para el mundo o no. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a volver a leer. Yo no sé si esto está llegando a tu ser interior, pero mire lo que dice el 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no te tiene a ti para vengarse. Dios no te tiene a ti para cobrártelas. Dios no te tiene a ti para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos o vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Paro allí por causa del tiempo. Es necesario que esto acontezca. Duele muchísimo ver las imágenes de Ucrania. Duele ver una guerra innecesaria. Duele ver que estos hombres fuertes del mundo se han vuelto dictadores y se han creído pequeños dioses. Duele todo esto que está pasando. Mañana vamos a estar ayunando una vez más por Ucrania. Mañana ayunaremos por ellos. Ay, pastor, ¿y para qué ayunamos? Para mucho. ¿Sabía? La oración puede mucho. Yo no tengo ningún familiar ni conocido en Ucrania, pero allá hay seres humanos buenos, seres humanos que buscan a Dios, seres humanos que hacen lo correcto. Seguramente esa oración que hacemos por ellos un día podrá favorecer a nuestros hijos o tal vez a nosotros mismos. Esto que está pasando es necesario que pase. No me alegra. No es un motivo de alegría, pero la Biblia lo compara con un dolor de parto de una mujer. La mujer no puede sentir la felicidad de luego cargar a su bebé si primero no le duele. Antes de ser sacados e ir a vivir con el Señor para siempre, hay unos dolores, principio de dolores. Que Dios nos ayude, que Dios ayude a Colombia, que Dios bendiga a Colombia, que Dios guarde Estados Unidos, un país que ha protegido a Israel, pero para que Israel quede desprotegido, Estados Unidos será atacado corto y a nulo, pero es lo que las Escrituras nos muestran, y Israel quedará desprotegido y aparecerá un falso Mesías que los protegerá de sus agresores, el anticristo. Estamos viviendo los últimos tiempos, señoras y señores, pero este es un motivo de esperanza
para todos aquellos que sabemos hacia dónde va esto. Así que mi invitación es: predica de Dios, comparte, ahora más que nunca evangeliza, ora por tu familia, ten un plan, ahorra, piensa, pídele a Dios sabiduría, que esto no te tome por sorpresa y sobre todo, velemos y esperemos porque Cristo vuelve. Vamos a orar. Amado Señor, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias. Te pido perdón por todo lo malo, por todo lo incorrecto, por todo lo que no te glorifica en nuestra vida. Te pido, Señor, que si algo de lo que hayamos dicho acá no es correcto, nos lo perdones y nos ayudes a quedarnos con lo correcto, con lo que está alineado con tu santa palabra. Oramos por Ucrania, Señor. Oramos por todas esas personas que hoy están en un albergue, en un refugio subterráneo, durmiendo con miedo porque de noche es que se vienen los ataques con bombas. Oramos porque no sabemos la razón por la cual Rusia ha ido y ha tomado por fuerza a precio de sangre otra vez Chernobyl, donde estalló ese reactor nuclear hace tantos años. ¿Cuál es el interés de ellos en Chernobyl? ¿Qué quieren de allá? ¿Qué quieren extraer de esos reactores nucleares? Hay mucha gente en el mundo que quisiera que alguien apretara el botón de un arma nuclear. Y así como hay gente deseando y felices, viendo cómo los dictadores hacen de las suyas, también hay un remanente que estamos en total desacuerdo con lo que está pasando y oramos a ti, Señor. Oramos a ti, Dios. Y oramos, como dice la palabra, que si tenemos que huir en algún momento, no volvamos atrás a recoger nada. Nuestra huida no sea en invierno. Nuestro momento de escape sea un lugar ya previamente planificado, Señor. No sabemos. Ahora tú puedes hacer que los ánimos de este hombre se bajen, mengüen. Dale sabiduría a los países aliados de la OTAN. Señor, que esto no vaya más allá de unas sanciones económicas. Que esto no se vaya, Señor, a una catástrofe mundial con armas de destrucción masivas. Ten misericordia de todos mis hermanos que están allá en Europa, mis hermanos en la fe, cerca a Ucrania, la puerta de Europa, Ucrania. A los hermanos en Cristo que tenemos en España, en Italia, en Alemania, Señor. Oramos por nuestros vecinos países, Venezuela, que no tiene un gobierno democrático, sino dictatorial. Oramos, Señor, por los países como Nicaragua, que a través de un dictador también ha querido pelear por San Andrés. Oramos por todos estos países de Sudamérica que se han metido en esta corriente política, Señor. Oramos, Señor, para que tengas misericordia de Colombia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tus manos estamos. Y ayúdanos a nosotros a velar. Nosotros no somos de la noche ni de la oscuridad, somos de la luz. Y como lo acabamos de leer, tú no nos pusiste en este tiempo para ira, sino para salvación. Yo no recibiré tu ira, yo recibiré tu salvación, y mi casa será salva por gracia. Danos tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén.